Cuando este circuito no funciona correctamente, pueden surgir dificultades que se relacionan con los trastornos como el uso de sustancias, el trastorno de estrés postraumático, conocido como el PTSD, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad y la depresión. Bienvenidos a House of Freedom presenta tu recurso con todo lo relacionado a la adicción y la recuperación. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y es cómo el cerebro logra controlar o no controlar nuestros pensamientos e impulsos. Este episodio es importante e interesante a la misma vez, ya que la mayoría de las personas no toman el tiempo en pensar en cómo pensamos. En otras palabras, muchas veces no tomamos tiempo de saber cómo funciona el cerebro y el pensamiento, que son dos cosas sumamente importantes ya que afectan nuestro estado de ánimo, entre muchas otras cosas. Tal vez te ha pasado que intentas dejar de pensar en algo y mientras más lo intentas, más vuelves a pensarlo en tu mente. O quizás te has preguntado por qué a veces reaccionas antes de pensar, algo que también se conoce como la impulsividad. La respuesta está en un sistema cerebral conocido como el control inhibitorio. El control inhibitorio es la capacidad del cerebro de poder detener o suprimir pensamientos, emociones o acciones que no son apropiadas o que interfieren con nuestros objetivos. Para lograr detener pensamientos no deseados, la corteza prefrontal envía una señal de control al hipocampo, que es el centro de recuperación de la memoria en el cerebro. Esa señal activa interneuronas inhibitorias locales que liberan GABA, un neurotransmisor que actúa como un freno natural, suprimiendo la recuperación de estos pensamientos. Cuando este circuito no funciona correctamente, pueden surgir dificultades que se relacionan con los trastornos como el uso de sustancias, el trastorno de estrés postraumático, conocido como el PTSD, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad y la depresión. En términos simples, es lo que te permite no decir algo cuando estás molesto o resistir la tentación de mirar el celular cuando estás trabajando. Se pueden relacionar. Sin este control, seríamos esclavos de cada impulso o cada pensamiento para nuestra mente. Vamos ahora entonces a hablar un poco sobre las áreas del cerebro que están involucradas en nuestra habilidad de controlar el pensamiento. Estos nombres y áreas pueden sonar un poco difícil, pero quédense conmigo hasta el final y verán que podrán ver el valor de toda la información que estamos compartiendo. Esta habilidad de control depende principalmente de una red que incluye la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior. Estas regiones funcionan como un centro de control que regula otras áreas más primitivas del cerebro como la amígdala y el núcleus accumbens, donde se generan las emociones y los deseos. Cuando todo está funcionando bajo condiciones normales, en otras palabras, como se supone, la corteza prefrontal actúa como un freno, evaluando consecuencias y ayudando a elegir la mejor acción. Pero cuando esa comunicación se interrumpe, el cerebro emocional puede tomar el control y perdemos la capacidad de controlar nuestros impulsos. Esto es una de las razones principales por la cual el alcohol y otras drogas afectan tanto la conducta de un individuo. Ahora, las drogas y el alcohol no son las únicas cosas que pueden afectar esta red de control en el cerebro. Como hablamos en uno de nuestros previos episodios, el trauma puede hacer esto también, entre otras cosas. Esta habilidad de controlar el pensamiento no es solo fuerza de voluntad, también es aprendizaje neuronal. La dopamina, un neurotransmisor que está relacionado con el placer y la motivación,
participa en reforzar conexiones sinápticas entre neuronas. Cada vez que logramos controlar un impulso, el cerebro refuerza las conexiones que apoyan ese control. Con el tiempo, esas rutas se vuelven más fuertes, similar a un músculo que se entrena. Este proceso se llama plasticidad sináptica y es la base biológica de la autorregulación. Sin embargo, si repetimos comportamientos impulsivos, el cerebro refuerza el camino opuesto. Por eso, el cambiar hábitos requiere tiempo. Literalmente hay que reprogramar los circuitos neuronales. Y por eso, la rehabilitación de drogas y alcohol no es algo que usualmente puede suceder en solo 30 días. En otras palabras, para que estos cambios en el cerebro ocurran se necesita tiempo. Pero no solo tiempo haciendo nada, sino tiempo haciendo las cosas que ayudan a reprogramar los circuitos neuronales. Y podemos decir lo mismo sobre el bajar de peso, para dar un ejemplo. El aprender un nuevo lenguaje o un instrumento, alguna destreza, etc. Ahora vamos a hablar de cuando el sistema falla o tiene problemas. Por ejemplo, cuando hay estrés crónico, falta de sueño o sobreestimulación, el sistema prefrontal se debilita. Eso significa que el freno se afloja y las regiones que buscan recompensa o alivio inmediato toman el control. Y es aquí cuando algo como la adicción toma el control y destruye la vida de la persona poco a poco. Este desequilibrio explica por qué muchas personas saben lo que deberían hacer, pero terminan haciendo lo contrario. No es simplemente falta de disciplina, es una falla temporal en el sistema que regula la inhibición. En resumen, el control inhibitorio del pensamiento es un proceso dinámico entre el cerebro racional y el cerebro emocional. Cuando ese equilibrio se mantiene, actuamos con sabiduría. Cuando se rompe, reaccionamos por impulsos dando espacio a cosas como el consumo de drogas, entre otras malas decisiones. Por eso es que la ayuda profesional es tan valiosa, ya que el profesional puede ayudar a la persona a alcanzar sus metas creando un plan donde el individuo puede ir poco a poco reprogramando el cerebro. La buena noticia es que el cerebro puede fortalecerse a través de la práctica de buenas conductas y pensamientos, la terapia, el ejercicio cardiovascular y de resistencia, una buena nutrición, la fe en Dios. Con todo esto es posible volver a activar ese sistema de control y recuperar el equilibrio entre emoción y razón. Como siempre, gracias por su apoyo y si tienen algún tema que desean que presentemos, lo pueden dejar en los comentarios de nuestras redes sociales. Y como se decimos de costumbre, recuerden que para todo problema de adicción, House of Freedom tiene la solución. Dios me los bendiga.